Y hoy quiero hablarte de un tema muy especial, ¿sí? Que nos va a ayudar a tener esa confianza que necesitamos en Dios. Hoy quiero hablarte de los silencios o el silencio interior. Yo no sé si alguien sabe algo del tema, pero bueno, quiero que lo conversemos y vamos a aprender algo sobre el silencio interior. Los seres humanos, a través de la historia, hemos tenido que aprender las cosas, no por el método de Dios, sino porque tuvimos que aprender de la validación de las cosas. Es decir, necesitamos comprobar y científicamente demostrar cosas para aceptarlas como verdad. El problema de eso es que nos lleva demasiado tiempo aprender de Dios. Es decir, que el Señor se anticipó a muchas cosas y nos declaró muchas cosas en su palabra que los hombres validamos luego a través de métodos científicos. Pero ya cuando lo validamos, normalmente han sucedido tantas demoras, tantos problemas hemos vivido, que normalmente llegamos muy tarde. Sería mucho más fácil si los seres humanos aceptaran que la palabra de Dios tiene verdad y es así desde el inicio. Entonces yo hoy le quiero hablar de un tema altamente relevante porque se han descubierto hace muy poco tiempo algunas cosas que son muy importantes para nosotros saberlas y conocerlas y que ya estaban escritas en la palabra de Dios. Esto de silencio interior es algo que vamos a conversar, pero que tiene que ver con esa situación que Dios se anticipó y nosotros estamos llegando un poco tarde. No solamente fue el silencio interior en lo que se anticipó el Señor. La Biblia dice, sí, en Proverbios capítulo 8, verso 27, el Señor le venía preguntando al hombre, ¿dónde estabas cuando yo hice el círculo sobre el abismo? Dios le está diciendo al hombre, yo hice la tierra redonda, pero hoy no es una novedad para usted. Porque si hoy le pregunto a usted, ¿cuántos de ustedes creen que la tierra es plana? Probablemente nadie levante la mano, porque va a quedar medio ridículo. Pero hace 500 años atrás, no mucho tiempo, a cualquier persona que usted le preguntara en una reunión como esta y le dijera, ¿cuántos creen que la tierra es redonda? Nadie levantaría la mano, no se atreverían, porque todos pensaban que la tierra era plana. El tema de eso es que tuvieron que pasar muchos años. Ese versículo está escrito hace 4000 años y nosotros hace 500 logramos validar que Dios hizo la tierra con un círculo. Es decir, nos lleva demasiado tiempo entender que la palabra de Dios es verdad. Hace apenas 50 años, los hombres pudimos medir que el aire tiene peso. Entonces hablamos del peso del aire a partir de esos 50 años y de la presión atmosférica. Ustedes lo deben conocer, todos los meteorólogos ahora hablan de la presión atmosférica. Pero si hace 100 años usted preguntaba si el aire tenía peso o no, le iban a decir, ¿qué decís? Loco. Pero hace 3000 años David escribió que Dios pesaba el aire con su mano. Es decir, Dios sabe las cosas porque Dios nos creó. Es como quien va y compra un electrodoméstico y viene el manual del fabricante. Es imposible que quien hace las cosas no sepa cómo las hace. De hecho, hay veces que las personas, ¿se equivocaron en esto? No se equivocaron. Si la hizo un ingeniero, estudió un montón de años para hacerla así, de esa manera, y resulta ser de que algunos de nosotros a veces creen saber más que ellos. Y ni siquiera leímos el manual. Entonces, lo que nos sucede pero muchas veces, es que nos cuesta aceptar lo que Dios dice, porque necesitamos como comprobarlos nosotros mismos.
El problema es que para comprobarlo, nosotros, nos tiene que suceder algo. Nos tiene que suceder que encontremos la manera de observarlo. ¿Por qué la tierra fue redonda? ¿O es redonda ya? ¿Porque Dios lo dijo? No, de hecho Dios lo hizo, lo dijo, y los hombres no le creyeron. La tierra es redonda porque alguien logró o vio de poner lentes de aumento y empezó a observar el universo y, oh, casualidad, la luna es redonda. Pero vio Marte y también era redondo. Y luego vio Venus y también era redondo. Y luego vio Saturno y sus lunas y todos eran redondos. Y se preguntaron, ¿no será que también somos redondos? Y descubrieron que la Tierra era redonda. Es decir, si no hubiese esa invención, si no hubiéramos visto hacia afuera, probablemente ni siquiera nos hacemos la pregunta hacia adentro. Y ese es un problema de los seres humanos. A veces tenemos que ver en otros para recién empezar a preguntarnos nosotros mismos. Pero bueno, la verdad es que esos instrumentos nos permiten comprobar que lo que Dios dice es cierto, y fue cierto desde siempre, porque Dios creó la tierra, Dios sabía que era redonda, la había hecho Él, no necesitaba el consejo de nadie. De hecho, fue un reclamo que Dios le dice a Job, le dice, a ver, ¿me querés explicar a mí? ¿Dónde estabas vos cuando yo hice las cosas? Vos ni existías, le estaba diciendo Dios a Job. No me cuestiones, porque hay cosas que no tienen respuesta, porque no las podés entender, no porque Dios no las sepa. ¿Cuántas preguntas en tu vida hay que no tengan respuestas? Y te vas a quedar sin la respuesta porque no la hay, y porque si alguien te dice la respuesta probablemente esté equivocado, porque una persona parte o muere joven. Dígame usted, ¿cuál es la respuesta? Es difícil. No hay una respuesta certera porque es que Dios decide y ya, y no da explicaciones. Porque Dios sabe cosas que nosotros no sabemos. Que nos enteraremos luego, sí, porque Dios se revela al hombre y tarde o temprano nos vamos a enterar, pero por lo pronto no la sabemos. No tenemos todas las respuestas de por qué nos pasa lo que nos pasa. ¿Cuántas veces te preguntaste, ¿y por qué me pasa esto a mí? Si yo hago todo bien así, ¿por qué me sucede a mí? Silencio de radio, nadie te responde, vos no tenés la respuesta y te fuiste al psicólogo y tampoco te dio la respuesta porque la verdad es que no la tiene. Tenemos muchas preguntas que a veces no encontramos la respuesta y tendremos que aprender a aceptar la verdad. Y la verdad nos cuesta aceptarla hasta que no la descubrimos nosotros mismos, o hasta que de alguna manera no vemos en otro esa verdad. Y eso es lo que voy a tratar de mostrarle yo hoy, que los silencios internos son una verdad de Dios y lo vamos a ver en la vida de alguien. Pero permítame seguir con el razonamiento. Hace 50 años atrás, cuando los barómetros se inventaron y alguien empezó a darse cuenta que el aire tenía peso, que había más presión en un lugar que en otro, y pudieron medir eso, entonces todos los hombres salieron a decir que el aire sí tiene peso. ¿Por qué? Porque lo pudieron medir. Ahora bien, hay algunas cosas que hasta hace muy poco tiempo no se podían medir. No porque no quisiéramos, sino porque no existía la tecnología para medirlas. Y una de esas cosas es muy relevante porque no se podía medir el efecto que tienen los pensamientos sobre el cuerpo. Por un lado se enseñaba sobre los pensamientos y los sentimientos y por otro lado la medicina aplicaba su conocimiento al cuerpo, con pastillas y con lo que fuera.
Pero costaba unir esas dos cosas. El problema es que a los que les costaba unirle no era a Dios, sino ¿a quién? A nosotros. ¿Quién tenía el problema de la tierra redonda? ¿Dios o nosotros? Nosotros. ¿Quién tenía el problema de la atmósfera? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Es decir, nosotros no podíamos ver lo que sucedía en la cabeza de alguien cuando pensaba de una manera determinada y qué efectos le causaba al cuerpo. Hace poco tiempo atrás se descubrió un aparato que en vez de mirar al cielo, como el telescopio, puede mirar las reacciones químicas del cerebro cuando pensamos determinadas cosas. Y en ese momento se descubrió que hay pensamientos y cosas que nos hacen mucho bien y hay otras que nos hacen mucho mal. En el cerebro hay como niveles donde vamos generando nuestras mayores capacidades. Mientras más cerca de la corteza cerebral estemos, pues tenemos mayores capacidades y mientras más adentro del cerebro tenemos, son reacciones más intuitivas o algunas de esas involuntarias. Por ejemplo, tu corazón late de manera involuntaria y se maneja dentro del cerebro en lugares como muy profundos del cerebro. Sin embargo, tu capacidad de memorizar está mucho más en lo frontal y de alguna manera se puede desarrollar. Ahora, en esa complejidad, lo que se pudo ver es qué es lo que pasa en el momento que cada persona está viviendo situaciones. ¿Y por qué era tan importante mirar adentro de la cabeza? Bueno, resulta ser de que hace ya unos 30 años atrás, un cardiólogo de la Universidad de Harvard empezó a estudiar ciertas complicaciones de 3 enfermedades muy comunes que les va a sonar. Porque las 3 hacen como si fueran estallidos o picos muy duros. Una de esas es la presión arterial. No sé si alguien sabe qué es la presión arterial, pero hay gente que se le sube la presión en un momento dado y se le sube tan fuerte que les tallan venas en el cerebro, se le produce lo que se llama un ACV y entonces queda paralítico de la mitad del cuerpo y a veces el cuerpo entero y muchos de ellos mueren a causa de eso. Otra enfermedad muy grave relacionada a esto es la diabetes, que hay gente que le hace picos de azúcar y se le dispara y la verdad que hay gente que cuando se dispara pierde ciertos órganos, ¿sí? Porque hace mucho daño ese disparo hacia arriba y daña los tejidos más blandos. Entonces es una enfermedad que va matando a la gente de a poco y va destruyendo la vida de las personas. Le echan la culpa al azúcar y todo lo demás. Y es cierto, hay cosas que no vamos a entrar ahora para tratar. Nuestro problema es ¿por qué se disparan esos indicadores? Y otro problema grave, y lo que estoy hablando son las causas principales de muerte en el mundo, es el corazón. Hay gente que le da un ataque al corazón y muere. Paro cardíaco y se muere. Para todas esas cosas, la medicina convencional logró encontrar ciertos medicamentos. La pastillita de la tensión, la pastilla del corazón, la pastilla para la diabetes. Y con esos medicamentos hay gente que anda muy bien y como que tienden a estabilizarlo a un nivel más bajo. O sea, le volaba por aquí, ahora lo estabilizan aquí. Pero esos medicamentos no tienen efecto cuando la presión se levanta o el azúcar se fue
Y el problema, los médicos le llaman estrés. ¿Qué es el estrés? Es un cansancio mental que los seres humanos tenemos. ¿Y cómo sabes que tenés estrés? Y es porque empezás a escuchar un montón de voces dentro tuyo. Los seres humanos empezamos a cansarnos de las cosas. Y cuando algo te empieza a cansar, empezás a pensar y vos mismo te decís, pero ¿hasta cuándo? ¿Y cuándo va a cambiar? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y por qué? Y empezás a meterle presión a tu propia vida. Sin quererlo, pero empezás a hacer eso y empezás a sentirte presionado por cosas que vos mismo no sos capaz de manejar. Y empieza a subir tu estrés. ¿Qué es lo que empieza a pasar cuando eso está adentro de las personas? Son voces, son pensamientos, vienen preocupaciones y esas preocupaciones hacen que te agites, hacen que te pongas nervioso, hacen que te asustes. De hecho, hay gente que se asusta tanto que le pasa, y le pasa a los estudiantes, por ejemplo, estudiaron todo, pero cuando van a rendir el examen, el profesor los mira y le dice, dime esto, y él, y lo anuló. Pero si lo sabía, ¿cómo es que de repente se olvidó? Y vendrán todos los reproches y todo lo que usted quiera, pero se lo olvidó. Y él mismo se autorreprochará, irá al espejo y dirá, pero si yo estudié, sí, pero se te olvidó, flaco, algo te pasó. O de repente estás hablando con alguien, con tu esposa y demás, y hace algo, dice algo, ¡fuf!, y te enojaste. Y no querías enojarte. Pero como ha habido tantas voces hablándote antes, se disparó. Esto es muy parecido a lo que les voy a mostrar ahora. Permítanme ir a una ilustración para que ustedes tengan una imagen de lo que sucede en ese momento. ¿Por qué nos pasa esto? Porque cada vez que usted y yo nos sentimos intimidados, nos sentimos amenazados, nos sentimos en peligro, activamos en la cabeza un sistema que se llama simpático. ¿Sí? No tiene nada de simpático, pero se llama así. Ese sistema lo activan las amígdalas cerebrales, que no son las de la garganta, son las que están muy profundo en el cerebro. ¿Ok? Es decir, que eso se activa muy por debajo de la corteza cerebral. Eso significa que son instintos muy básicos y que son involuntarios. Que no es que uno dice de repente, vamos a activar el sistema simpático, y no funciona de esa manera. Se activa de manera inmediata. Ese sistema nos prepara para defendernos del peligro. Para que usted me entienda, lo que le pasa a la cabeza, le pasa esto. Mire esa imagen que va a ver ahora. Usted va por la selva y de repente le aparece esto. Con unos dientes más o menos de 10 o 15 centímetros, con 500 kilos de peso, y lo encara a usted. ¿Qué cree que usted va a hacer? Va a hacer lo que pasa en la próxima lámina. ¿Sabe lo único que va a hacer? Va a correr. ¿Sí? No le queda otra. Alguno de ustedes se pondría, mira, vamos a negociar, por favor, cálmate, vamos a conversar un rato los dos, te invito a un café. No, olvídate. Lo único que podés hacer frente a un tigre, ¿qué es? Vas a correr. No, bueno, pero es que hay un método. Mira, la verdad es que dudo mucho que te acuerdes del método en ese momento. Lo que querés hacer es correr. Y el cerebro no es tonto
está preparado para los momentos de peligro, vos estás preparado para esos momentos de peligro, y lo que sucede en ese momento es que vos necesitas correr. Y cuando el cuerpo necesita correr, hay que hacer algo de manera inmediata. ¿Qué cree que es? Darle fuerza a las piernas. Entonces, para que las piernas tengan fuerza, necesitan sangre oxigenada. Es decir, sangre limpia lo más rápido posible y oxigenada. El oxígeno es vital para nuestras vidas, pero es terriblemente poderoso. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido oxígeno por más de 5 días, pero si ha estado internado, yo lo estuve internado por más de 5 días con oxígeno. Al 5.º día, vos te das cuenta de algunos detalles. Número 1, sentís muchísima fuerza. Número 2, ves mejor. Número 3, los colores son más vivos. Número 4, no te duele nada. El problema es cuando vos te sacás eso, se te apaga el televisor, ¡pum! Y todo lo bueno se te hizo malo en el segundo. A tal grado que vos decís, por favor no me saques esto. Yo no lo sabía, pero cuando los médicos empezaron a querer sacarme el oxígeno, yo les decía, no, no, no. Y ellos me decían, bueno, me tenían paciencia. Al tercer, no, todavía, tranquilo, tranquilo. Bueno, pero tenemos que ir sacándolo. No, pero está bien. Hasta que uno de los médicos me lo terminó diciendo, me dice, Víctor, tenés un problema, ¿no? O sea, después del 5.º día ya estás adicto al oxígeno. ¿Cómo que adicto? Sí, el oxígeno te hace dependiente. ¿No has notado que ves mejor? Sí, te estás drogando, hombre, me dice. Y ahí tuve que pedir perdón a Dios por ser drogadicto. Es que lo necesitaba, entonces se dijo, bueno, pero Doc, negociemos, por lo menos a la noche deja que lo tenga. Entonces me dieron varias noches, tuve como 5 noches para desacostumbrarme a eso. Yo no sé si han visto que hay un aparatito que uno se pone en el dedo y te marca la cantidad de saturación, la cantidad de oxígeno que tienes en la sangre. Cuando te ponen ese aparato, si vos mirás y tenés 88, estás en un grave problema. Después ya a los 90 va mejorando. Entonces, días atrás fui al cardiólogo y le digo, mira, tengo un problema. Estaba saturando en 98, estoy en 97 y ahora no sé qué hacer porque me faltan 3 para los 100. Y el cardiólogo me dijo, muchacho, vos saturabas 100 a los 20, tenés 50, nunca más vas a volver. Así que da gracias que estás en 97, porque la mayoría de tu edad está en los 94 y tiene que estar contento. ¿Por qué? Porque eso es lo que te da fuerza. Entonces, cuando vos tenés que hacer esto, correr, ¿dónde necesitas las fuerzas? Entonces necesitas sangre con mucho oxígeno, de la mejor calidad, ¿dónde? En las piernas. Para hacer eso, el cerebro es muy inteligente y dice, ¿quién es el que más consume sangre oxigenada? Y levanta la mano el mismo cerebro y dice, yo. Pesa el 2% de tu cuerpo y consume el 25% de tu sangre oxigenada. ¿Escuchó el número, verdad? El 25%. Y como vos necesitas fuerza en las piernas, el cerebro es muy lógico, muy profundamente dice, oye, si necesitas fuerza en las piernas, porque hay que correr, ¿para qué pensar? ¿Ok? Desconecto el cerebro y conecto las piernas. Y eso es lo que hace el sistema simpático. Y de paso dice,
Bueno, la verdad que el aparato digestivo también gasta energía y el aparato reproductor también, así que como no vas a comer nada, ni se te ocurra, vas a tener que correr, pues desconecto también todos los demás aparatos que pueda. Entonces el cerebro inmediatamente te desconecta y dice, a correr. Luego que corres y llegas a un punto donde te das cuenta que el tigre no te persigue y vos decís, gracias Señor, y el tigre está orando, Señor, bendice estos alimentos. Es que el tigre es un buen cristiano, ¿verdad? Está a punto de comerte, está orando. Pero supongamos de que no, supongamos de que el tigre se arrepintió y te deja ir. Entonces, ¿qué es lo que te sucede después que el tigre te dejó ir? Lo mirás y no viene y empezás y se mueve una rama y ¡ya! Corres de vuelta porque como que el susto te dura, ¿verdad? Y en ese momento te das cuenta de un detalle. Estás agitado, no sabes ni dónde estás porque corriste tanto que no sabes dónde fuiste. Estás un poco desorientado, estás tratando de volver en sí y te lleva un tiempo volver en sí. Si no me lo cree, le traigo un tigre y que lo corra. A ver cómo es cierto. Ahora, el tema es que todo eso pasa en la cabeza nuestra. Es decir, lo que empezaron a ver nuestros científicos es que el proceso es mental, porque estamos preparados para eso. Lo mismo que estamos preparados para la guerra. Cuando nos sentimos amenazados, inmediatamente, si hay alguien que sabe luchar, se prepara rápidamente para eso. El cuerpo se prepara rápidamente para eso. Ni siquiera piensa. Se prepara para eso. Los deportistas están muy preparados para eso. Por ejemplo, dicen algunos, estoy intentando a veces jugar al tenis con mis hijos, porque me aprovecho de ellos, porque si no me juego con otro, capaz que me gana, entonces ellos me dejan ganar y yo me siento bien. Entonces, voy a jugar al tenis con mis hijos, pero cuentan, los que saben, que cuando un tenista saca, es el golpe más fuerte que hay en el tenis, el oponente alcanza a ver parte de la trayectoria de la pelota, pero nunca ve dónde pica la pelota y tiene la capacidad de devolverla. O sea, es tan rápida la pelota que no la ve. Y yo le creo eso porque yo no veo ninguna. Lo cierto es que no se ve, es cierto. Es más, por ahí uno tira y dice, ¿por dónde pasó? Porque no la ves. Va tan rápido que no se ve. Entonces, el cuerpo está acostumbrado a desconectar rápidamente y prepararnos para enfrentar las situaciones de peligro o las situaciones de combate o las situaciones en las que necesitas energía. El cuerpo inmediatamente reacciona y eso tiene que ver con este sistema que se llama simpático, que desconecta los demás músculos, lo que consume energía para darte energía a los lugares que vos lo necesitas. Por eso hay personas que son muy habilidosas, ¿sí?, en los deportes, y uno dice, pero ¿en qué momento lo pensó? Es que casi que ni lo pensó. No sé si me explico. O sea, usted lo ve a algunos futbolistas que son muy habilidosos. A mí me encanta ver fútbol, me gusta mucho. Y veo a algunos que hacen maravillas. Si en qué segundo lo pensó, no, ni siquiera creo que lo haya pensado. Lo hizo. Lo vio, fue tan rápido que en un segundo tomó la decisión. ¿Cuán consciente es de esa decisión? Y la verdad que no sé cuán consciente es de esa decisión. De hecho, algunos, cuando le pegan a la pelota, dicen, yo lo vi y le calculé. Pero cuando le pegan al adversario, dicen, ¡ay, no lo vi!
Dice, ¿cómo no lo viste? Le metiste un pisotón importante. Bueno, en la calentura del partido te dicen, pero lo pisaste 2 veces. Bueno, que estaba muy enojado, no sé. O sea, no lo vemos. Y uno dice, pero no puede ser. Sí, puede ser. ¿Qué es lo que nos pasa en ese segundo? Es que inmediatamente podemos llegar a volvernos hasta violentos. De hecho, hay una figura en el Código Penal que si alguien ve una situación particular y se defiende y hace algo violento, se llama emoción violenta, y por emoción violenta hay crímenes que pueden ser atenuados, porque se dice que no estaba en dominio de su cabeza. Es decir, el sistema simpático lo desconectó. ¿Ok? Y cuando lo desconectó, quedó lo que había: correr. No había otra. Este descubrimiento científico lo que mostró es que ya no hace falta que te persiga un tigre. Pusieron en la camilla a algunas personas y le contaron esta historia que yo te acabo de contar. Le dijeron, ¿qué harías si te sigue un tigre? Y lo que pudieron ver, que en la cabeza de esa persona, aunque el tigre no era verdad, se activó exactamente las mismas partes del cerebro que se hubieran activado si el tigre hubiera sido cierto. Hicieron lo mismo con deportistas y se dieron cuenta que sucedía exactamente lo mismo. Es decir, aquel sistema simpático tenía la potestad de estar por encima del razonamiento. No era voluntario. Entonces empezaron a ver algunas combinaciones extrañas. Y dijeron, ¿qué le pasa a la persona que sufre de pánico? Porque en ese momento se sube la tensión, se sube la glucosa y también empieza a latir más fuerte el corazón. O sea, las 3 cosas. Y cuando analizaron el cerebro, ¿y qué le sucede a una persona que sufre de pánico? Le pasa exactamente lo mismo. Ve el tigre. Y lo que sucede en ese minuto es que la persona no lo puede controlar. Le empieza a latir más rápido el corazón, se pone nervioso. Y no es que esté endemoniado, tranquilo. Es que siente pánico. Es más, cuando tenemos muchas voces interiores, a veces llegamos a ciertas conclusiones muy absurdas. Yo he escuchado a gente decir, me tomaría un colectivo y me iría lejos. Ninguno de ustedes pensó de esa manera, yo estoy seguro. Esos son los del culto de la mañana que la verdad se portan mal. Entonces me tomaría el colectivo y me iría lejos. Y vos le preguntás, ¿y a dónde? Ah, no sé. ¿Y cómo volverías? No tengo idea. ¿Y a qué te irías? Bueno, no sé, me iría lejos. ¿Qué es lo que está diciendo? Quiero correr, me quiero disparar. Y vos le preguntás, ¿de quién? Del tigre. ¿Lo viste recién? De ese está disparando. No aguanto más. No sé si le ha pasado a escuchar a veces a algunas personas que no aguantan más una situación. Sí, pero hace 10 años que te pasa lo mismo y ahora no te lo aguantas más. ¿Qué ha pasado? Tiene tantas voces interiores que llega el momento que se mueve la rama y él piensa que es el tigre. Entonces, deja de pensar racionalmente, entonces deja de ser creativo, deja de ser una persona coherente para ser alguien que solamente reacciona, que solamente se pone violento, que se enoja, que no soporta, que no aguanta. Y ahí es donde cometen los peores errores las personas, porque deciden equivocadamente. Es muy difícil, déjeme decirle, quiero que me siga por favor, es muy difícil que si un tigre te viene corriendo, vos ves unas buenas uvas y decís, ah, qué lindo, voy a probar. No lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque te viene corriendo el tigre. Es decir, no te va a dejar disfrutar de nada en la vida. Y hay gente, amado, que vive corriendo y no disfruta de nada. Todo es correr y ver a dónde me escapo porque no aguanto la situación y quiero disparar. Y como quiero disparar, lo único que me hago es daño.
¿Por qué? Porque me siento inútil, porque no sé qué hacer, porque me pongo nervioso si me toman el examen, porque me pongo mal, porque no tengo lo que quiero tener, porque como no me alcanza el dinero, entonces me pongo y me preocupo más y lo único que hago es agravar la situación. Entonces se me levanta la diabetes a la luna y empiezo con problemas de salud mucho más graves. Y entonces se me dispara la presión aunque estoy tomando la pastillita. Y entonces me empieza a latir el corazón más rápido de lo normal y me da taquicardia y resulta que me estoy cuidando. Pero es que te está desesperando la cosa. Lo que estás haciendo, estás corriendo o te viene corriendo un tigre. Entonces desconectaste toda la cabeza, la desconectaste. Y decís, pero ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué me pasa? ¿Y sabes cuál es la respuesta? No hay respuestas. ¿Y cómo salgo de esto? Y ese fue el problema. ¿Ya lo descubrieron? ¿Están acá conmigo o los perdí? ¿Están acá? Bueno. Entonces estos médicos dijeron, ¿y cómo le ayudamos a esa pobre persona? Bueno, o casualidad, no casualidad, sino que Dios que nos creó, como sabía que nos pasaba lo del tigre, dijo, yo le voy a dar solución al tema. Así que creó otro sistema que se llama parasimpático. ¿Sí? El simpático te desconecta y el sistema parasimpático tiene la capacidad de reconectar. Entonces, estudiando los científicos estos, veían cuál era la alternativa, cómo poder hacer para que ese sistema parasimpático funcionara en el momento que se requiriera, es decir, en un momento voluntario. El tema es que los dos, tanto el simpático como el parasimpático, reaccionan de manera involuntaria. O sea, vos no lo manejás. ¿Sí? Cuando vos viste el peligro y el tigre te gruñó, no manejás, pensás, ni siquiera pensás, huís. Y cuando te querés recuperar de las fuerzas, terminaste allá en la montaña corriendo, agitado, que no sé qué me pasó. ¿Y dónde estoy? No es tan voluntario, tenés que esperar y dar un proceso, y a veces esperás y se puede hacer largo. Por eso es que hay personas que tuvieron una discusión fuertísima ayer y el pico de presión se lo dio hoy. ¿Me sigue? Hay algunos que tuvieron el problema hace 4 días y hoy se le disparó todo. Por eso hay personas que estudiaron todo un mes y en el segundo que van a rendir un examen no se acuerdan de nada. Porque no lo manejan a voluntad, porque no se puede manejar a voluntad. Entonces, ellos descubrieron algo y lo que ellos descubrieron es que hay algunas cosas que hay que hacer. Son muy simples. Vieron que las personas que hacían esto tenían capacidad de recuperar o de reconectar más rápido. Y mientras yo más rápido reconecto mi cabeza frente a una adversidad, menos daño hago y mucho más bajos son los picos de estrés que tengo. El problema es todas esas voces que te hablan en la cabeza. Porque mientras yo estoy hablándote ahora, vos también tenés un diálogo conmigo, porque estás escuchándome a mí, pero hay una vocecita en tu cabeza que te dice, ¿y será? ¿Y cómo será? ¿Y ahora qué va a decir? ¡Wow! Y esas voces hablan, y a veces hablan muy fuertes. Y está ahí la voz de tus hijos, la voz del consejo de tu marido, mujer, la voz de tu esposa, varón, las voces y muchas voces y voces muy difíciles a veces de callar, como la de la suegra, por ejemplo. Entonces,
difícil de callar porque te martiriza y cada vez que te acordás, te pones de vuelta como para la guerra. Esta vieja. Claro, ¿qué es lo que empieza a sucederte? Empieza a sucederte que dejas de pensar en ese minuto, ¿no? Y claro, imagínate, domingo, 3 de la tarde, querés ir a dormir la siesta, suena el timbre, tu suegra. ¿Qué problemón, ¿no? O sea, bueno, no, vuelvan. No. Entonces, el problema es que en ese segundo, vos necesitas voluntariamente volver a ser vos, antes de que aparezcan todos los síntomas que te pueden aparecer. Y estos científicos vieron que las personas que tenían la capacidad de callar esas voces, eran las personas que más rápido podían reconectar. Ahora, lo que les voy a contar ahora tiene que ver con algo que pasó hace varios miles de años, cuando Dios necesitó convertir a alguien experto en activar su sistema simpático, porque era un absoluto guerrero, un hombre experto en la guerra, un hombre con una capacidad absoluta de pelea. De hecho, en la Biblia se registra que perdió solo una batalla, y no la perdió culpa de la estrategia ni culpa de él, sino culpa de unos muchachitos que se quedaron con algo que no era de ellos. Era un hombre extremadamente preparado, muy capaz de identificar el peligro. Yo creo que dormía con la espada en la mano. Veía el peligro y era capaz de agarrar la espada y defenderse más rápido que nadie. Era el mejor en su género. El problema es que ese excelente soldado, ese enorme general, tenía que convertirse rápidamente en un buen gobernante. ¿Y cuál es la diferencia entre un buen general y un buen gobernante? Y es que el buen general apenas ve el peligro se alista para la guerra. El buen gobernante, aun cuando ve el peligro, conserva la calma, porque sabe que necesita estar calmado para pensar bien y decidir correctamente. Así que el problema ahora lo tenía Dios, pero como Dios sabía todo esto antes que los científicos lo descubrieran, se le ocurrió al Señor escribirnos la solución a este problema de la presión, de la diabetes y del corazón en la Biblia. Entonces yo le voy a mostrar dónde está escrito y qué es lo que está escrito. ¿Estamos claros? ¿Estamos aquí? Pero va a ser el domingo que viene. ¿Sí? Que Dios los ayude hasta entonces. Sí, pastor, estuve escuchando todo este tiempo para que me... Está bien, no. Lo vamos a hacer simple porque el tiempo ya se me fue, estoy pasado de hora. Así que permítanme contarles esta historia rápidamente. Creo que ustedes lo conocen. Voy a hablarles nada más ni nada menos de un hombre que dejó de ser un general en un día para pasar a ser un gobernante de más de 3 millones de personas que necesitaba entender no solo de espadas, sino de economía. No solamente de espadas, sino tenía que aprender a manejar la pluma. ¿Me escuchó? O sea, es fácil manejar la espada y enojarse y hacer cosas y decir, ahora voy a... Pero es difícil ser un buen escritor, ser un buen lector, ¿sí? Agarrar la pluma, cuesta mucho eso. Entonces Dios tenía que agarrar a este hombre y en un solo consejo resolverle el problema de su cabeza. Entonces, tuvo que hablarlo Dios directamente.
Dios no pudo mandar a otro hombre, a darle un consejo, porque los hombres no sabemos dar consejos, y aparte somos de esas tantas voces, como las voces de nuestros amigos que nos hablan en la cabeza, y cuando termina la reunión, ¿no? O sea, ese tipo de esa voz y ahora, dale, pastor, apúrate. Ese tipo de voces así, media de ultratumba, que te aparecen en la cabeza y vos ni siquiera la estás pensando, te aparecen nada más. Entonces, como Dios sabía eso, tuvo que hablar Él personalmente con este hombre. No se registran muchos acontecimientos de esta naturaleza en la Biblia, porque, claro, son cosas muy profundas en la cabeza de los seres humanos que solamente las sabe Dios. Entonces, normalmente la gente aprende por circunstancias y aprende por errores, se equivocó, va de nuevo, me volvió a equivocar, voy de nuevo, hasta que acierto y entonces voy. Hay algunos que haciendo esto ya van por el 5º matrimonio y todavía no lo aciertan, pero bueno, o sea, pero el hombre experimenta, y cuando experimenta puede cometer errores. Ahora, Dios no tenía tiempo para los errores porque esa persona era muy valiosa. Y acá quiero que prestes atención a lo que te voy a decir. Un ser humano no se mide por la popularidad. Porque hay gente que te quiere y gente que te odia por la misma razón. Cuando yo digo soy pastor de una iglesia, hay gente que dice, wow, qué lindo. Hay gente que dice, ya, ¿cómo serás? Por la misma razón. Hay gente que habla bien de vos y gente que va a hablar mal de vos. Y te cuento algo, no lo vas a poder manejar. Porque hay muchas cosas que vos no manejás. No manejás el día en que nacés, no manejás en la familia que naciste, no manejás las circunstancias en las que naciste. Algunos nacieron con mucho dinero, otros nacieron recontra pobres, algunos nacieron muy inteligentes y otros no tan inteligentes. Pero esas cosas no se pueden manejar. Nunca, nunca, nunca vas a manejar lo externo. Pero siempre, oiga bien, siempre, siempre, siempre usted puede decidir qué hacer con lo que le pasa. Siempre. Entonces no es culpa de los demás, sino que es responsabilidad nuestra. Por lo tanto, necesitamos entender esto que le voy a decir. Dios no tenía tiempo de formar otro líder. Tenía que buscar en Josué que él aprendiera todo de una sola vez, en una sola palabra, en un solo consejo, pero que él pudiera dominar su capacidad cerebral, que él pudiera ser dueño del mismo. Porque Josué se había vuelto importante. ¿Por qué Josué era importante? Porque era necesario. Uno no es importante cuando todos lo quieren. Mirá qué importante, es famoso, todos lo quieren. No. Uno es importante cuando es necesario. Y déjeme decirle, si usted está aquí, probablemente usted sea muy importante para alguien. Hay algunas personas, y probablemente las personas más importantes de su vida, que lo necesitan. Y no importa si hay mucha gente que lo quiera o no, hay personas que a usted lo necesitan. Y eso es lo que da valor a mi vida y a tu vida. Que alguien te necesite. Que alguien no quiera que te vayas, que no quiera que te mueras, que de verdad te necesita. Eso da valor a tu vida. Y Dios tenía este muchacho, que ya no era tan muchacho, tenía 80 años de formación, era un hombre que había visto, había vivido, era un guerrero absoluto. Dios no tenía otros 80 años para formar a alguien como él. Así que era necesario Josué, era muy necesario. Y el que lo necesitaba era Dios encima. Así que ese hombre era de verdad valioso. Y como era de verdad valioso, Dios tenía que hacer algo rápido, bien hecho, de tal modo que él nunca confundiera la pluma con la espada.
Nunca desactivara la cabeza cuando había que mantenerla rápidamente pensando. Pero que al mismo tiempo desactivara rápidamente la cabeza cuando había que luchar. Es decir, Dios necesitaba que ese hombre pudiera manejar casi a voluntad el sistema simpático y el parasimpático. Así que Dios decidió bajar a hablar con él porque era muy importante. Y yo creo que hoy Dios quiere hablar con vos porque sos importante. Tal vez vos digas, no, pastor, yo no soy nadie. No, no, no. Es que vos sí sos importante para alguien. Y como sos importante, Dios lo dejó escrito para que vos sepas qué hacer y cómo vivir una vida mejor. Y no te mate el estrés del tiempo moderno, y se te dispare a la luna la tensión, y siempre tengas la capacidad de ser alguien creativo, alguien que maneja bien la pluma y maneja bien la espada. Se los leo porque se me acabó el tiempo y se me fue corriendo como el joven. Dice la Biblia en Josué capítulo 1, verso 8. Dios se acercó y le dijo, muchachos, no tengo tiempo para hacer otro. Vas a tener que aprender a manejar tu vida. Y lo vamos a hacer de esta manera. Dios le dijo, yo quiero que aprendas a tener silencio interior, Josué. Quiero que aprendas a tener silencios interiores, Josué. Y Dios le dijo cómo lo va a hacer. Se lo dijo de esta manera. Dios le dijo, Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. No dejes de leerlo nunca, Josué. Tienes que leer diariamente tu Biblia para que puedas hacer algo, para que puedas callar todas las demás voces y dejar solo la mía. Josué, necesitas vivir en paz, pero no en paz afuera, en paz adentro. Tenés 3 millones de personas que te necesitan. Pero Josué, yo también te necesito. Por favor, quiero que a la mañana y a la noche te quedes un momento quieto. Calles tus pensamientos, cállalos. Calla las voces difíciles, cállalas, por favor, cállalas. Y piensa solo en una voz. Calla las demás. Para que meditarás en él. Para que lo guardes. Para que tengas capacidad de recordarte las cosas. Para que no te pongas nervioso cuando te van a tomar un examen. Para que no te pongas nervioso y no sepas qué decir cuando vas a una entrevista de trabajo. Josué, necesito que estés cabalmente, con todas tus capacidades. Necesito que manejes hasta tus nervios, Josué. Entonces vas a guardarlo y vas a hacer conforme a lo que en él está escrito. Porque entonces, cuando logres callar las demás voces, entonces tu camino va a prosperar. Y entonces las cosas te van a empezar a salir bien. Y entonces tu salud va a mejorar. Y entonces tu vida va a ser mejor. Tu matrimonio va a ser mejor. Se te van a iluminar los ojos, van a cambiar los colores, te va a entrar oxígeno en tu vida. Vas a tener la vida de Dios dentro tuyo.
Vas a tener la fuerza que necesitas para correr, pero la inteligencia que necesitas para decidir. Dios no le dice algunas cosas te van a salir bien. Dios le dice todo te va a salir bien. Porque vas a manejar bien la espada y vas a manejar bien la pluma. Pero Josué, quiero que me entiendas. No quiero que ores como oran todas las personas que vienen y dicen: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a hacer tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Amén. Y se levantan y se van. No, Josué, quiero que te quedes de rodilla y calles tus voces. Calles tus voces, por favor, hasta que escuche la mía. Yo creo que Josué dijo: ¿cómo voy a saber cuál es la tuya? Tengo tantas voces en la cabeza, pastor. ¿Cuál es la de Dios? Y Dios también pensó en eso. Y dijo: capaz que Él no sepa cuál sea mi voz. Así que se la voy a decir ahora, para que nunca se lo olvide. Y para que piense en eso todo el tiempo, cosa de que aprenda a callar las demás voces y se quede quieto y yo lo sane. Cuando vos terminas de orar y te quedas arrodillado en tu cama un rato más allí o en tu habitación, mientras estás en silencio, mientras callas las demás voces, el Espíritu Santo llega hasta donde estás vos, te ministra, te sana, te da fuerzas, te da ideas, te trae proyectos, te abre puertas de trabajo, te bendice la vida. ¿Por qué te vas antes de que Dios te dé su bendición? Es que yo ya le dije todo lo que tenía que decirle a Dios y Dios se quedó escuchándote. El problema es que vos no te quedás a escucharlo a Él. Porque estás muy apurado, porque tenés que llegar al trabajo, porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que te corre el tigre? Entonces Dios le dijo a Josué en el siguiente versículo, quiero que te lo acuerdes. Le dijo: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. No le tengas miedo a los tigres, Josué. No le tengas miedo a las amenazas. No le tengas miedo al futuro. No tengas temor de lo que va a venir. No le tengas miedo. No te desmayes, no te deprimas. Porque hay gente que se asusta tanto que cuando va corriendo del tigre dice: ¡ay! ¡Wow! Se desmaya y se lo come el tigre. Gente que frente a los problemas se desmaya. Se anula tanto la cabeza que sin querer termina sin sangre hasta el sistema respiratorio y ahí ¡tac!, se acabó y se desmayó. Dios le dice a Josué: te mando que te esfuerces, sé valiente, no tengas miedo, no te desmayes, y te voy a dar la razón. Josué, eso es muy importante. Yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a defender del puma, del tigre, del león, de la depresión, de la angustia, de tu preocupación, de tu futuro. Yo te voy a defender. Solo te pido 10 minutos de tu tiempo todos los días. Calla todas las voces esos 10 minutos.
pero de verdad, cállalas. Que no estés 10 minutos diciendo, a ver, ya van 9:30, 9:31, 9:32. No, cállalo también. Y deja que Dios te diga lo que le dijo a Josué. Deja que Dios te diga, esfuérzate algo más. Sé valiente, levántate. No le tengas miedo. No te decaigas. Yo voy a estar contigo. Esa es la voz de Dios. Y eso es lo que Dios te está diciendo hoy. Dios te lo dice porque Él cree que sos importante. Y no importa si vos lo crees o no. Hay gente para la que sí sos importante. Hay personas que estarían dispuestos a dar su vida por la tuya. De verdad, en serio. Hay gente que diría, entre vos y yo, entrego mi vida por que vos te quedes. Así de importante sos. Claro que lo sos. De hecho, Jesús dio su vida por la tuya. Él es uno de los que te necesita. Quiero que te pongas de pie, cierres tus ojos un momento. Y quiero que pienses un segundo en esas personas que te necesitan. Tu mamá, tu papá, tus hijos, tu familia. Hay alguien que te necesita. Y esto que voy a decir ahora es lo más importante de todo. Así que quiero que no te pierdas esto, por favor. Ahí donde estás, cerrá tus ojos. Quiero que hagas esto. Quiero que levantes tu mano al cielo y le digas al Señor, Señor, ayúdame a callar las voces y a escuchar tu voz. Señor, perdóname si he estado huyendo de mi vida, escapando. A veces te querés, alguno tal vez se quiera ir y decir, pero no doy más. Y a donde te vayas, tus problemas van a ir con vos. Y Dios te dice, yo no quiero que vayan tus problemas, yo quiero ir con vos. Yo no quiero que te lleves tus cargas, quiero ir yo contigo. Quiero que corramos juntos si hay que correr. Quiero que escribamos juntos si hay que escribir. Quiero que levantemos la espada cuando hay que levantarla, pero quiero que levantes la pluma cuando sea necesario. Quiero acompañarte en tu vida. Solo te pido 10 minutos. Dame 10 minutos. Calla las demás voces y escucha la mía. Solo 10 minutos. Y tu vida va a ser diferente. Todo lo que hagas te saldrá bien. Entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te va a salir bien, Josué. Te necesito siendo el mejor de los guerreros y el mejor de los gobernantes. Necesito tus mejores habilidades físicas, pero también tus mejores habilidades mentales. Yo lo sé, te dice Dios, aunque los médicos no lo hayan sabido todo este tiempo, aunque recién ahora lo descubran. Yo lo sabía, siempre lo supe. Y en esa oración se conecta tu cuerpo con tu mente, con tu espíritu. En ese minuto es que recibí sanidad. En esos 10 minutos es que yo te traigo libertad. En esos 10 minutos es que te ministro, te bendigo y te ayudo. Hay gente para la que sos
muy importante. Hay gente para la que sos muy importante. Quiero que vos puedas callar esas voces y le puedas decir al Señor: yo entrego mi vida a ti y voy a empezar a escucharte más. Voy a empezar a oírte, Señor, en el nombre de Jesús. Todo se resume en esos segundos. En esos segundos que desconectás las demás voces y conectás la voz de Dios. Quien hace esto todos los días adquiere la habilidad, adquiere la capacidad de vencer sus nervios, adquiere la habilidad de vencer las angustias, adquiere la capacidad de manejar las situaciones, adquiere la capacidad de desconectarse y volver a conectarse tan rápido o más rápido que cualquier atleta, que cualquier ser humano que necesita recuperarse. Los médicos vieron que esas personas que empezaron a hacer esto, ellos no sabían que existía este texto en la Biblia, pero le empezaron a decir a las personas: solamente callen las voces, todas. No sabían que oír una era mejor. Lo que empezó a suceder es que esa gente empezó a mejorar su salud de una manera que los demás no habían logrado. Dios le dijo a Josué: Josué, sos tan importante que te voy a decir este secreto, que los médicos lo descubrirán por allá dentro de 4000 años, Josué. Ellos un día lo van a poder medir y se van a dar cuenta de esto, pero yo te lo voy a decir a ti, te lo voy a decir antes. Quiero que medites en lo que yo digo, al menos unos minutos, Josué. Es más, me gustaría que sea de día y de noche. Si lo llegas a hacer de día y de noche, entonces, Josué, todo te va a salir bien, todo lo que hagas, todo te va a salir bien. Nunca se cuenta a la gente para la que uno es importante, porque con que solo seas importante para Dios, eso ya es ser muy importante, y eres importante para Dios. Pero si quieres a alguien más, amigo mío, mi hermano, mi hermana, también eres importante para mí. Tal vez usted no lo sepa, pero verte hoy me alegra el corazón, me alegra el alma. Ver que hoy viniste me hace bien, porque para mí sos alguien necesario. Tal vez para el resto, no lo sé. Pero yo de verdad te necesito. De verdad te lo digo. Hay gente que particularmente lo sabe más aún, pero de verdad que sos importante para mí. Algunos de ustedes se lo he dicho hasta por un mensaje. No importa cuánto lo creas, sos importante. Y Dios a la gente importante, solo a la gente importante le dice estos secretos. Y hoy Dios te lo confió. Es porque sos importante para Él. Tan importante que Dios te dice: yo voy a ir contigo, no tengas miedo, no te angusties, no te desesperes,
No trates de conseguir todo ahora. No creas que enojándote vas a lograr algo. No, aprende a manejar la espada. Sí, claro. Sé bueno a la hora de manejar la espada, pero sé bueno a la hora de tener la pluma también. Porque eres importante. Porque ya no eres solo el general que va a gobernar, aquel que va a salir a la batalla, aquel que va a enfrentar a los enemigos. No, ya no eres solo eso, Josué. Mi siervo Moisés ha muerto y yo necesito que alguien tome ese lugar. Necesito que el hombre más manso de la tierra sea reemplazado por un hombre igual. Que sea un guerrero y que sea el más manso de la tierra no es compatible. Pareciera imposible. Pero Dios sabía el secreto. Dios sabía que el cuerpo reacciona de la misma manera que vos pensás. Entonces le dijo a Josué el secreto. Josué, calla las demás voces. Escucha mi voz. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo quiero que levantes su mano al cielo y reciba esta palabra de Dios. Dios te lo dice. Quiero que tengas un silencio interior. Que calle las demás voces y escuches la mía. Entonces haré prosperar tu camino, te dice Dios. Y todo te saldrá bien. No tengas miedo, no te desmayes. Esfuérzate, sé valiente. Porque yo te voy a acompañar en esta aventura. Yo voy a ir contigo en esta aventura. No vas a ir solo, no vas a ir sola. No te voy a dejar así. No. Yo voy a ir contigo. Y cuando haya que correr del tigre, vamos a correr juntos. Y cuando haya que escribir el libro, lo vamos a hacer juntos. Y cuando necesites toda tu capacidad, va a estar disponible en tus piernas o en tu cabeza al momento que la necesites. Solo quiero que 10 minutos te arrodilles, te quedes callado. Escúchame a mí, por favor. Entonces yo haré prosperar tu camino y las cosas te saldrán bien. Eres tan importante que necesitas usar bien la pluma y la espada. Necesitas corregir y aconsejar de la misma manera, en el mismo momento. Necesitas saber que puedes calmar tu enojo en un segundo, mejor que nadie. Necesitas saber que puedes quitarle presión a tu cuerpo así de rápido. Porque todos los días te entrenas 10 minutos. Porque todos los días entrenas callar tus pensamientos. Cuando ese entrenamiento empieza a dar resultados, vos vas a notar que pensás mejor, que ves mejor, que escuchás mejor, que entendés las cosas mejor, que no te olvidas de las cosas, que tenés más fuerza que nadie, que no va a haber algo que te detenga. Tienes oxígeno del bueno. Amén. ¿Está claro?